razón buena para eso, porque de los miembros de ese movimiento hay suficientes recursos, pero no son tantos los miembros que están dando bíblicamente a la obra del Señor, y así es que están con esas limitaciones que en ese movimiento no debe faltar. Algunas iglesias locales pueden desaparecer, pero queremos hablar ahora de la iglesia, bueno, en parte de la iglesia universal. La iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Unos entienden la iglesia universal para significar una religión grande en el mundo, y que ellos dicen que son los únicos. Hay otros movimientos también que dicen, nosotros tenemos la única iglesia. No están viendo bíblicamente lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un movimiento también que lleva ese título tan bueno, ¿no? Iglesia de Cristo. Pero para ellos no más. Y nosotros estamos conscientes que la iglesia del Señor Jesucristo se consiste de todos los que han nacido de nuevo y que pertenecen al cuerpo de Cristo, sean metodistas, sean bautistas, sean nazarenos, sean, y una lista larga, ¿no? Y aún los que están en movimientos o cosas que o realmente no están enseñando bien la palabra de Dios, pero si han nacido de nuevo, pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Pues queremos ver un poquito en Mateo capítulo 16 versículos, comenzando con el versículo 13, porque los primeros versículos aquí, comenzando del versículo 13, esto nos habla de un tiempo cuando Jesús estaba dándole un poquito de examen a sus discípulos. Estaban con el problema de entender bien algunas cosas. Todavía estaban aprendiendo, pero muchas cosas no habían aprendido. Y él quería saber si de veras sabían quién era él. Entonces, vamos a leer los versículos 13 al 18. Juntos, viniendo Jesús a la región de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por su palabra. Te pedimos que en estos momentos de estar contemplando algo de esta enseñanza, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Ilumina nuestras mentes, Señor, para entenderla. Y te pido, Señor, que nos ayudes en tener la comprensión correcta de lo que tu palabra enseña. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues, cuando dio esa pregunta a sus discípulos, ellos empezaron dando opiniones de las gentes, y después de que unos dijeron, bueno, porque
como él era un personaje, se puede decir, ya ganando fama en aquel tiempo entre la gente en diferentes lugares, su nombre ya mencionado en muchos lados por las cosas que él hacía. Y entonces pensaron, bueno, es un hombre algo especial. Y unos pensaron, bueno, ha de ser Juan el Bautista, que regresó de los muertos. ¿Quién dicen que soy? Otros, Elías, que había regresado de los muertos. Y otros, Jeremías, un gran profeta de Dios también. O alguno de los profetas. Tal vez no esto, pero alguno de los profetas, ¿no? Entonces, un gran personaje. Pero entonces el Señor les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Quién soy? ¿Qué es su entendimiento? Entonces, como siendo uno que siempre a veces tenía la tendencia de hablar primero, ¿no? Entre los discípulos que estaban allí, Pedro dijo, pues, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando digo tú eres el Cristo, estaba diciendo, ¿no? Tú eres la persona que fue profetizado, que iba a venir para librar a su pueblo. El ungido de Dios, el Mesías, esa palabra Mesías, el ungido de Dios. Bueno, esa fue una respuesta correcta, ¿no? Entonces le respondió Jesús, después de esta afirmación de Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso viene, ese conocimiento es de lo alto. Es una revelación divina que los otros gentes no iban a entender porque no conocían las Escrituras y no estaban en esa posición con Dios para entender las cosas de Dios. El hombre carnal no recibe las cosas de Dios. El hombre natural, digamos, no recibe las cosas de Dios. No las puede entender. Pero a los que sí están conectados con el Señor pueden recibir la revelación de Dios y tener entendimiento de lo que quiere decir. Amén. Pues Pedro creyó y eso fue una revelación divina. Ahora, entonces en el versículo 18 tenemos algo interesante, que hay malas interpretaciones de esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchísima gente en el mundo piensa que esa afirmación del Señor fue dirigido a Pedro, y que tú eres Pedro. Entonces cuando dice ahí, enseguida, sobre esta roca edificaré mi iglesia, entienden que está hablando de Pedro. Y hay el movimiento grande en el mundo, ¿no? Pues es lo que cree la Iglesia Católica Romana, que la iglesia tiene un fundamento, un cimiento, ¿no? Que fue el apóstol Pedro. Y por eso él merece ser el líder sobre todos. Y que los que son de la descendencia, ¿no? Que se pasa el poder de Pedro, sí, al otro que viene después, porque Pedro tuvo que un día quedar sin actividad porque murió, no pudo seguir más.
Entonces, según ya otro que recibió esa comisión que Dios le había dado a Pedro, y de Pedro se le pasa a otro y a otro y a otro, y hasta hoy en día hay líderes que están en esa línea de autoridad que según tenía Pedro, por ser la roca sobre la cual la iglesia fue establecido. Pues quizá algunos aquí fueron enseñados de esa manera en un tiempo pasado. Pero queremos pensar, bueno, ahora para nosotros no es difícil a comprender, ¿no? Que un hombre, como se dice de Elías, aún Elías es un gran profeta, ¿no? Pero también en Santiago capítulo 5 se habla de Elías, quien fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y así fue Pedro, ¿no? A veces como que se salía de la línea un poco. Tenía sus fallos, era un gran hombre de Dios y Dios lo escogió para algo especial, pero no como el fundamento de la iglesia. Ahora, ya ustedes saben, pero vamos a ver otra vez los textos bíblicos en cuanto a eso. Pero cuando el Señor dijo, tú eres Pedro, hay un juego de palabras ahí en el griego, ¿no? Y la palabra que es traducido aquí, como roca después, es diferente que la palabra que significa Pedro. Porque la palabra para Pedro que el Señor usó, tú eres Pedro, estaba diciendo Petros, se usó la palabra Petros. Y esa palabra, Petros, significa una piedra chica, como una grava, ¿no? O una piedrita que se encuentra por ahí en el camino. Una piedra chica. Entonces Pedro no fue tan grande en cuestión de lo que significa ese nombre aquí, Petros. Pero cuando el Señor habló de la roca, la palabra ahí es diferente. Es la palabra Petra, que significa una roca grande. Hay mucha diferencia. Ahora vamos a ver primero un pasaje en Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Si alguien que se encuentra rápido ahí, Éxodo, capítulo 17, versículo 6, se lo puede leer en voz alta. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Oreb, y golpearé la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberán el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora en ese contexto, en la historia, que andaban allí en el desierto, los hijos de Israel, ¿no? Y estaban faltando agua, y después estaban gritando a Moisés, enojados con él, ¿por qué nos has traído aquí en ese lugar? No tenemos agua. Y estaban con sed, y había mucha gente, tal vez más de 1 millón. Imagínense, con los animales que llevaban, muchos animales necesitaban mucha agua, y allí estaban sin agua. Y entonces allí estaba cerca roca grande. El Señor dio instrucción a Moisés con esa vara, que en Éxodo también se ve, estudiando los textos acerca de esa vara. Llegó el vara que llevaba el pastor Moisés, llegó a ser la vara de Dios. Entonces el Señor le dijo que él fuera para pegar la peña con esa vara. Entonces ahí estaba la peña grande en ese lugar. Me imagino que, como siempre ha sido muchas veces, el sol allí, y estaban con sed, y todo seco alrededor, y viendo esa peña allí, no se veía ninguna gota de agua.
Y después que pegó, ese es un símbolo también de Cristo que fue herido por nosotros. Y de allí vienen los manantiales de agua viva. Juan capítulo 4, para esa mujer samaritana, entonces Cristo le dijo, tengo agua de lo que tú no sabes. Y con ese agua no se va a volver a tener sed. Señor, dame ese agua. Pues ese día tenemos ahí lo que para nosotros hoy en día es simbólicamente, ¿no? Un tipo de Cristo. Entonces la roca que se pegó ahí. Después salió un chorro de agua. Suficiente para toda la gente. Suficiente para todos los animales. Cristo, la peña de él. Entonces ese día vieron un gran milagro. Ahora, para saber el significado de esto ya queda confirmado en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 4. ¿Alguien más que encuentre luego esto? Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían la roca espiritual y la seguían, la roca era Cristo. Ajá. Ahora, está refiriendo a ese incidente en el desierto muchos años atrás. Y aquí dice, bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, en donde andaban en el desierto, esa roca, Cristo. Cristo estaba con ellos. Todavía no conocían a Jesús. Pero el Hijo de Dios, Cristo, y a veces apareció en una forma visible. El Señor Jesús. Algunas veces es el ángel de Jehová, que era un ángel, un mensajero. Pero en algunos casos, eso se refiere a Cristo que apareció también, en forma visible. No tenía cuerpo humano, pero sí apareció en forma visible en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Él estuvo acompañándoles en toda su jornada. Amén. Jehová. Puede ser Jehová Padre a veces. Puede ser Jehová el Hijo. O puede ser Jehová el Espíritu Santo. Es Dios. Amén. Pero allí, con esto, tenemos allí identificado quién es la roca. Es Cristo. No es un hombre falible. No es un hombre de carne. Un hombre débil. Un hombre que podría enfermarse. Un hombre que tenía poder limitado. Claro que ellos dicen, no, pues claro que Jesús es el principal, no, pero Él está ahí en el cielo y aquí Pedro está aquí en lugar de Jesucristo. Pero Pedro no es la roca sobre la cual la iglesia fue fundada. 1 de Pedro capítulo 2 también nos habla de una piedra. Ahora, es un poco más largo la parte allí de versículos 4 al 9 para tener más del contexto. Vamos a leer. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tenemos así una figura, como en Efesios también la Biblia nos habla
de una casa espiritual, un templo espiritual, formado por los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora aquí en Pedro se usa ahí esa figura también, como piedras para edificar allí. Y aquí de lo que habla Pedro allí es que para esa casa espiritual, ese templo espiritual que Dios está levantando, ahora tenemos en la Biblia la enseñanza, ¿no? Y también se puede notar eso en Apocalipsis, que la iglesia fue fundada sobre el Señor Jesucristo y también los apóstoles, que son parte de los cimientos de esa casa que Dios está levantando. Pero allí se menciona que es la piedra principal. No hay otro más grande. Pedro está en ese cimiento como los demás apóstoles que forman parte. Son 12. Hay 12 oficios. Ahora hablan de muchos apóstoles a veces, pero hay 12 oficios de apóstoles, los que tenían autoridad en la iglesia que cuando se estaba formándose para tener un buen principio. Los que tenían autoridad, entonces espiritual, y enseñando a otros, pero ahí ellos, los apóstoles, tenían una autoridad especial en aquel tiempo. Unos quieren decir que lo tienen hoy en día, pero la Biblia, no, aún en ese texto, nos habla de que somos, y eso incluye todos. Somos un sacerdocio real. No necesitamos algún otro sacerdote hoy en día. El velo del templo fue reventado, ¿no?, cuando Cristo resucitó. Y hoy en día nosotros tenemos acceso. No necesitamos un mediador para ayudarnos a tener contacto con Dios. Hay un solo, dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos el privilegio que no tenían en el Antiguo Testamento, de tener acceso al trono de gracia, como tenemos ahora todos, todos los creyentes. Eso fue dado a nosotros por la muerte de Cristo Jesús. Y con ese casa que Dios está construyendo hoy en día, aquí dice, acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para que Dios escoja, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como generación también de sacerdotes, nosotros también podemos ofrecer sacrificios. Pero son sacrificios espirituales, no son de los animales como tenían que hacer los sacerdotes en tiempo del Antiguo Testamento. Y nosotros como piedras, ahora, aquí está una piedra. Ahora que tenemos aquí el Pedro, aquí, pero nada más forma una parte con los otros apóstoles, ¿no? El otro Pedro. Pero ese Pedro, como nosotros, una piedra que fue un día colocado en ese templo. Dios está construyendo su templo para la habitación de su espíritu. Como dije en Efesios, es como cuerpo. Se usa esa figura. Pero aquí, como una casa. Y esa casa va creciendo. Ya desde tiempo atrás, ahí estaban los cimientos, los 12 apóstoles y la piedra angular, la piedra principal, Jesucristo. Amén. Ahora, cuando predicó Pedro un día, se colocaron allí 3,000 piedras luego. Pero nosotros somos como, bueno, la Biblia nos dice que
como estuvo así un día mi hermano Mickey. ¿Está consciente, hermano Mickey, que un día eres un muerto espiritualmente? Pero llegó el tiempo cuando Cristo tocó su vida y tomó esa piedra sin vida, le dio vida. Ahora, una piedra viva se coloca en ese edificio. Así es que cada vez que sea aquí en Pelham, que sea allá en Alemania, que sea allá en África, que sea allá en el Polo Norte, si hay alguno que aguanta andar aquí un poquito, allá un poquito no, pero algunos sí van allá. Pero si aceptan a Cristo, de cualquier parte del mundo en que estén, son colocados en ese edificio espiritual. Amén. Ya se va ahí una piedra viva. Hermano Esaú, ya no es una piedra dura y sin una piedra viva. Forma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero unos lo toman así de otro modo de lo que nosotros entendemos, pero gracias a Dios tenemos la piedra principal del ángulo, la roca que es Cristo Jesús, que nunca falla. Amén. Él es todo lo que necesitamos. Amén. Así fue para Israel cuando andaban en el desierto. Si faltaban carne, pues a veces Dios les dio carne. Cuando estaban quejosos, ¿no? Estamos fastidiados ese maná. Les voy a dar carne suficiente. Y se los dio carne hasta que casi salía por las orejas. Pero el Señor Jesús, como fue en el tiempo para ellos en Israel, todo lo que necesitaban, hoy es para nosotros también todo lo que necesitamos. Amén. Y Pedro tuvo la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor dio una revelación en ese tiempo. Ahora, dio una promesa. La iglesia tiene enemigos. Siempre ha tenido. En el tiempo en que andaba el Señor Jesús aquí en la tierra, los líderes religiosos eran sus mayores enemigos. Los que debían de entender las cosas de Dios, los que debían de tener corazón bueno, estaban en su contra y querían acabar con él. Pues en ese tiempo, después de que fue comenzado la iglesia, porque aquí dio una revelación, por primera vez se habló de la iglesia. En el Antiguo Testamento la asamblea a veces es traducido iglesia, pero los tribus de Israel, la nación de Israel, fue a veces mencionado pero como asamblea en el desierto. Pero era una asamblea muy diferente de la asamblea del Nuevo Testamento. En esa asamblea del Nuevo Testamento, la iglesia, entonces de ahí vemos, no estaban allí realmente la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento, como nos creen. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, tiempo futuro. Y cuando comenzó la iglesia, el día de Pentecostés, después fueron añadidos a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y pues los religiosos estaban en contra, los judíos estaban en contra a la iglesia porque eran seguidores de Jesucristo y ellos no aceptaban a Jesús como su Mesías. Después, los emperadores que en un tiempo no les daban mucha atención a los cristianos, pero después, viendo que estaban creciendo mucho y no estaban dispuestos a hincarse delante de uno de esos emperadores para reconocerlo también, porque ellos decían que el emperador es un Dios aquí en la tierra y tiene que afirmar su lealtad al emperador. Y como rechazaban hacerlo,
se pusieron en contra algunos de los emperadores. Había varios, Calígula era terrible, pero uno de los que era también terrible era Nerón. Ya muchos sin duda han oído como Nerón, en una ocasión, cuando menos, tenía postes allí enfrente de su palacio que habían puesto. Amarraban esos postes los cristianos. Y después de amarrarlos allí en los postes, los cubrieron de chapapote. Y después pasaba uno con su antorcha, prendiendo ese chapapote, ¿no? Y allí muchos hermanos allí, antorchas, pero dando sus vidas, porque no estaban dispuestos a negar a su Cristo. Pues hay muchas cosas que decir acerca de que se puede decir. La historia está llena de muchas persecuciones de los cristianos. Pensaban acabar con ellos, no podían, porque el Señor Jesús había dado una promesa: edificarán la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya se me estaba acabando el tiempo. Ahora, la puerta de Hades, ¿qué son estas puertas de Hades? Estas puertas, entiendo que se refiere allí al consejo, ahí en el infierno. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, en las ciudades, los judíos, donde sentaban los líderes, en las puertas de la ciudad, ahí se tuvieron corte. Y entonces se juntaban los líderes para tomar decisiones, hacer planes, etc. Pero aquí, en este caso, las puertas del Hades, creo que se refiere a eso, ¿no? Allí en las puertas del infierno, el diablo y sus demonios están allí a veces, porque el diablo no puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Él tiene muchos ayudantes. Entonces, entre ellos es un ejército bien organizado, y ellos se reúnen allí, los líderes, los generales de su ejército, y Satanás está compartiendo con ellos a veces estrategias, y ellos están reportando, etcétera, ¿no? Entonces, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo el consejo del infierno no es suficiente para tener una estrategia suficiente para acabar con la iglesia. Pueden hacer mucho daño, muchos destrozos, como en Corea del Norte, que hablé un poquito de eso un día, pero esa señorita que dio su vida allí como un ejemplo, pero en Corea del Norte, temo que, no sé yo, pero posiblemente han sufrido tanto, porque en tiempo pasado los líderes de las denominaciones evangélicas que estaban allí tomaron malas decisiones, abandonaron la sana y se estaban obligando. Y es un juicio tal vez, no sé, pero es una disciplina muy fuerte, sí es eso. Yo no entiendo todos los propósitos de Dios, pero en Corea del Sur, donde se quedaron más firmes en su postura doctrinal y en lealtad al Señor, esa nación ha sido bendecido grandemente. Hubo tiempo en Alemania, pues ya otra de las estrategias de Satanás, ¿no? Después, pues hubo también Stalin. ¿Se acuerdan de la historia del señor Joseph Stalin de Rusia? Miles murieron en ese tiempo, y entre ellos muchos cristianos. Hitler, pues aunque no eran realmente parte de la iglesia, pero como representaban el pueblo de Israel, representando a Dios de la Biblia, Hitler quiso acabar con ellos. No se oye mucho de eso. Se oye mucho de los 6 millones de judíos que mató, pero unos dicen que otro tanto de cristianos también se mataron en ese tiempo. La iglesia tiene enemigos, pero el Señor Jesús no ha permitido que puedan acabar con su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando también el comunismo ha sido un enemigo del cristianismo, la razón
el comunismo quiere que toda la lealtad se da al Estado y que se olvida de Dios. No hay Dios, según muchos de los líderes del comunismo. Y son enemigos del cristianismo porque los cristianos son los más difíciles de convencer de su ideología. Cuando los misioneros que estaban trabajando en la China, tiempos pasados, hay historias grandes allí de lo que Dios hizo, de la obra que Dios hizo ahí en la China. Pero el evangelio que se fue penetrando al interior de la China en tribus, pero en ese lugar era una tarea grande para comunicar el evangelio a toda la República de la China. ¿Por qué? Ustedes conocen cómo es eso, ¿no? Hay muchos idiomas, dialectos. En la China, un país grandísimo, y muchos diferentes idiomas y dialectos allí entre la gente. Y para predicar el evangelio se tiene que aprender muchos idiomas, así para diseminar bien. Para traducir las Biblias, muchas traducciones diferentes de la Biblia para ayudar a esas gentes. Y cuando el Mao Zedong, el líder que comenzó en 1966, su revolución cultural, él quería eliminar el cristianismo. Pues él trataba de hacerlo no solamente matando a los cristianos, pero también buscando otra táctica, descreditando los líderes, los pastores, y con su propaganda. Pero él pensó, vamos a tener en toda la República de China un solo idioma oficial. Mandarín es el idioma que predomina. Entonces eso va a ser el idioma oficial del país. Como en México, ¿no? Español, y en otros países de Latinoamérica, español es el idioma oficial del país. Aunque muchos hablan otros idiomas o dialectos. Pero es oficial, en las escuelas se enseñan, ¿no? Español. Ahora sí, allá también. Vamos a unificar el país así, con un idioma nacional. Y el mandarín va a ser ese idioma para que en las escuelas los maestros puedan inculcar a los alumnos el comunismo. Y todos van a ser comunistas. Se van a olvidar del cristianismo. Esa es otra táctica, ¿no? Bueno, se puede entender, ¿no? Ahí en las puertas del Hades el Señor estaba dando a sus generales unos consejos. Bueno, vayan a hacer esto. Eso va a ser una manera también para ganar la batalla. Y entonces eso es comunicando a sus ideas y influyendo en los pensamientos de los líderes del gobierno. Llegaron a tener ese idioma oficial en toda la República. Entonces los niños en la escuela podían tener sus libros, su propaganda, enseñado en todos lados del comunismo. El diablo tenía, según, un buen plan. Disparó y se le salió por la culata. Porque él pensaba, ahora voy a ganar. Ahora, voy a decir porque dije eso, ¿no? Que disparó y le salió por la culata. Facilitó, cuando ya había unos difusores potentes en el mundo, ¿no? Difusoras evangélicas. Pero no podían predicar en China todos esos dialectos y cosas. Pero los que sabían el mandarín ya podían. Por esos difusores diseminar el evangelio en todos los rincones de la China. Mao Zedong, así voy a hacer, yo voy a ganar así. El Señor dijo, ¡ja! El que ría al último, ría mejor. Y en China, con una sola traducción de la Biblia, no alcanzando a todos con esos dialectos, etc., pero por lo menos ya podía llegar a sus ranchos, a sus comunidades, a sus ciudades. Así, la palabra del Señor
Una sola traducción de la Biblia. Un solo idioma que se usaba para mandar mensajes allí por radio a la China. Pues una de las cosas que hizo Mao Zedong para conquistar el país también era eso. Vamos a expulsar todos los misioneros que están ahí. Y después desacreditar a los pastores, etc. Pues afectó mucho a la iglesia, sí. Pero pasando el tiempo, se calculaban que en el tiempo en que él estaba llevando a cabo su revolución cultural ahí en la China, posiblemente entre todas las denominaciones, etc., había como 1 millón de creyentes. No se sabe cuántos hay. Hay diferentes cifras que se dan, depende cómo uno evalúa las cosas. Pero años después calculaban que había como 40 o 50 millones de creyentes en la China. Hay mucho problema porque hay muchos que no tienen mucha enseñanza como se puede recibir aquí, para que puedan ir creciendo con la doctrina sana, o mejor doctrina. Pero el Evangelio se está predicando. Y hoy en día calculan, aunque es solo 12% de la población más o menos, pero calculan algunos. Unos van hasta 200 millones de creyentes, pero otros con cifras más conservadores de unos 100 y pico hasta 200 millones. Por eso dije, Satanás echó el tiro, pero le salió por la culata. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos esa promesa. Vemos muchos problemas en muchos lados. Hay muchos hermanos que están muriendo por su fe en Cristo Jesús. No se diga entre los musulmanes. Radicales, que no les da pena de tumbarles la cabeza de los creyentes. Pero está todavía, y aún para los musulmanes, esa promesa. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias, Señor, por su promesa. Gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, diseminar el mensaje del Evangelio. Bendice los hermanos en lugares donde están siendo perseguidos en una forma muy fea y muy dura. Ayúdales, Señor, a agarrar esa promesa y decir, nos puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Señor, haga que su obra siga marchando y estamos confiados que lo va a hacer. Amén.